Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante como es cómo reinventarse, ¿no? Profesionalmente. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien, empezaremos de esta manera, ¿no? Tomando en cuenta lo mencionado por Henry Rollins. Yo creo que uno se define a sí mismo reinventándose. Entonces, de alguna u otra manera nosotros somos aquella manzana, ¿no? Que muchas veces tenemos que ponerle color, ¿no? Que nos olvidamos de ponerle aquel color justamente para podernos reinventarnos tanto desde el ámbito profesional como personal e incluso organizacional. Hoy el concepto de reinvención no solamente se apuesta pues a las personas, sino también a las organizaciones. Estamos en un escenario cada vez pues más volátil, más constante, ¿no? En el que si no vamos a la vanguardia de los cambios por los que estamos pues atravesando, entonces simplemente estamos orientados frente a aquella tendencia en la que vamos a tener que desaparecer. Entonces asumamos que nosotros somos aquella manzana que constantemente necesita color, que constantemente necesita ese nuevo cambio, ¿no? Esa nueva motivación, ese nuevo color para darle justamente brillo y para dar visibilidad, ¿no? Frente a los escenarios. Reinventarse, ¿qué cosa es reinventarse? ¿A qué nos conlleva o a qué nos lleva a reinventarnos, ¿no? Reinventarse tiene que ver con alcanzar pues los sueños, cerrar proyectos en los que probablemente antes no se les veía futuro o en los que incluso no se ha llegado a cerrar capítulos, ¿no? Habla también de la importancia de sobrevivir a los cambios, ¿no? Y establecer pues nuevos caminos y nuevos rumbos. Reinventarse te ayuda justamente a tener una nueva visión sobre lo que ya venías haciendo, a ver nuevos escenarios, ¿no? Y es lo que pasa en medio de esta pandemia. Muchos negocios han tenido pues que cambiar el giro repentinamente. Muchos profesionales que han llevado pues años, ¿no? En un determinado rubro, hoy se han visto en la necesidad de buscar incluso nuevos rubros, nuevos lugares y nuevas formas de trabajo. Entonces, el reinventarse involucra muchos aspectos, entre los cuales claramente cobra mayor relevancia y trascendencia la actitud, la motivación, ¿no? La forma de ser de cada persona, ese nivel de resiliencia que debe tener cada persona para poder levantarse, ¿no? Frente a las caídas, por ejemplo, o para poder ver otras formas de trabajo frente a lo que ya no hay. Un ejemplo de esto son los profesionales pues dedicados al rubro, por ejemplo, de entretenimiento, ¿no? Sabemos que este rubro, lamentablemente, si es que ya se estaba dando, hoy nuevamente se ha reducido pues los aforos, ¿no? Y probablemente sea el rubro que más vaya a padecer en medio de esta pandemia. Sabemos que el tema pues de cines, restaurantes, hoteles, ¿no? Van a ser mucho más golpeados, ¿no? Porque si de repente ya se estaban estableciendo medidas donde pues se procuraba permitir las actividades, ¿no? Hoy vemos de nuevo, ¿no? Esa amenaza frente a la posibilidad de volver a cerrar todo eso. Entonces, bajo ese contexto en el que ya no hay seguridad, ¿no? Del trabajo que se viene realizando o que de repente hay este ámbito de inestabilidad, entonces yo tengo que reinventarme, tengo que ver nuevas formas de trabajo. De repente ese es el rubro por el que estuve años en el mercado, ¿no? De repente me dediqué pues a gimnasios por años en el mercado, pero tengo que ser realista frente a la situación que hoy se nos presenta. Entonces no puedo seguir de repente en un rubro donde ya no va a haber, ¿no? Ese nivel de constancia frente a la demanda de los consumidores, ¿no? Entonces, tenemos que sin duda alguna hoy mirar mucho más allá. Probablemente sea experto, ¿no? O sea experta en aquel rubro por el que me he desempeñado en años. Pero si ahora eso ya no tiene demanda, ¿no? Por distintos motivos, y uno de ellos es claramente el tema de la pandemia, entonces tengo que mirar a otros horizontes. Ven, ¿por qué reinventarse? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que recurrir a esto? ¿Por qué no
no nos permiten, ¿no?, quedarnos en esta zona de confort a las que tantas personas realmente quisieran seguir, ¿no?, y quisieran estar. Pues bien, hay muchos puntos importantes, como es que reinventarse es la mejor opción para crecer, ¿no? El reinventarse no siempre es empezar, pues, de nuevo desde cero, ¿no? Muchas veces dicen, voy a empezar desde cero. No se empieza desde cero. Muchos de nosotros que hoy tenemos que cambiar de giro y de rubro en términos profesionales, no estamos empezando desde cero. Tenemos la experiencia de haber trabajado, tenemos capacitaciones que nos avalan desde un ámbito técnico. Tenemos incluso ya formadas buenas relaciones profesionales. Entonces, no es empezar desde cero, es empezar desde un nivel, ¿no?, para cambiar, pues, frente a este ámbito y tener otra visión de cómo poder desarrollar otro trabajo. Pero no empezamos desde cero. Es justamente el reinventarse nos orienta a tener esta posibilidad de seguir creciendo. Porque frente a lo que ya teníamos como base, llámense funciones, actividades, etcétera, vamos a seguir escalando, pero en otro rubro, ¿no?, en otra dimensión. Creer en sí mismo es clave para tener éxito y reinventarse. Uno de los puntos que son muy importantes en este tema de reinventarse de manera profesional es conocerse a sí mismo, pero también creer en sí mismo, ¿no? En la medida que nosotros conozcamos, valoremos, ¿no?, y sepamos de nuestras capacidades, es que vamos a tener esa confianza en nosotros mismos, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando yo voy a hacerme, pues, de repente, ¿no?, una cirugía? No sé. ¿Qué pasa? Yo pongo esa confianza en ese profesional, ¿no? Tengo esa confianza en que lo va a hacer bien, o al menos eso es lo que pienso, ¿no? Claramente tenía que averiguar qué tipo de profesional es, etcétera. Lo mismo pasa con nosotros. Al momento de reinventarnos, si nosotros vamos a apostar por buscar nuevos rubros, por establecer incluso un negocio propio, tengo que creer en mí mismo. ¿Sobre quién voy a depositar esa confianza? Sobre mí mismo. Tengo que depositar aquella confianza. Y en la medida en que esto se dé, ¿no?, es justamente en la medida en que le voy a poner, pues, más punche, ¿no?, más ganas, ¿no? Y voy a tratar de sacar esto adelante sí o sí, ¿no? Porque de eso dependo, ¿no? Porque es mi proyecto, porque en esto se van a basar mis sueños, ¿no?, mis objetivos, mis logros, ¿no? En base a esto voy a identificar y elaborar muchas estrategias. Entonces, si nos damos cuenta, el creer en nosotros mismos nos ayuda a impulsar ese motor que claramente nos orienta al cumplimiento de objetivos. No se necesita una crisis para cambiar. Cuando hablamos de reinvención, ¿no?, al menos desde el ámbito, pues, profesional, muchas personas creen que debemos hacerlo solamente cuando nos sacan de un trabajo o cuando estamos en medio de la crisis, por ejemplo, de la que estamos. El tema de reinventarse no necesita, ¿no?, de la crisis. Reinventarse es un concepto que debe ser abordado de forma continua, porque todos, de alguna u otra manera, tenemos aspiraciones en la vida, tenemos ambición de crecimiento profesional. Entonces, las personas no necesitan, pues, esperar las crisis que los lleven al abismo para poder reinventarse, sino que muchos de los profesionales lo adoptan, ¿no?, como parte, ¿no?, de la vida, parte de las actividades que tienen que realizar, justamente para que puedan seguir desarrollándose profesionalmente. Implica aprender habilidades. Reinventarse necesariamente nos empuja a desarrollar mejores habilidades, ¿no? Las que ya teníamos a mejorarlas y las que no teníamos a empezar, pues, a manejarlas, ¿no? Entonces, nos ayuda, por ejemplo, si nos vamos a este tema de la crisis, a tener una mayor resiliencia, ¿no?, a tener una mayor habilidad sobre la negociación, de repente sobre la comunicación, sobre la resolución de problemas, ¿no? Hay personas que actúan muy rápidamente ante situaciones de tensión, de estrés, de presión, ¿no? Entonces, cuando algo signifique presión, signifique estrés,
las personas tienden a reaccionar de distintas maneras, claramente, pero hay unas que reaccionan mucho más rápido que otras. Entonces, necesariamente reinventarse implica también tener este aprendizaje continuo, permanente, ¿no? De habilidades. Bien. Reinventarse en tiempos de crisis. Bueno, lo hemos visto en estos últimos meses, ya casi un año, ¿no? En el que nos hemos visto obligados. Si bien es cierto, ya sabemos de que no necesitamos, ¿no? Que venga pues una crisis, nos tumbe emocionalmente, económicamente para reinventarnos, pero la mayoría de personas apuesta por eso, ¿no? Reinventarse solamente cuando hay una necesidad extrema como la que estamos pasando. Pues tenemos que saber, ¿no? Que el cambio es una constante en la vida. No necesitamos llegar a una crisis para saber que el cambio es permanente. Por eso es que muchas veces hemos escuchado frases como que el trabajo no es seguro. En realidad nada es seguro, ¿no? Pero el trabajo es una de las cosas más inseguras que hay. Por más que estemos 5, 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en medio de esta pandemia que apareció aparentemente de la nada, ¿no? Cómo muchas empresas han quebrado, muchas empresas que se creían sólidas, ¿no? Y hablo, por ejemplo, de algunas aerolíneas. ¿Quién iba a pensar, ¿no? Que aerolíneas tan grandes, tan poderosas, tan internacionales, iban pues a quebrar y con ello también dejan en la calle a muchas personas, ¿no? Entonces, supuestamente negocios pues que tenían solidez, que tenían base y que se creían hasta cierto punto, o al menos teníamos muchas personas ese concepto de que eran pues infalibles, ¿no? De que tendría que haber una catástrofe para que caigan, cayeron en medio de esta situación. Entonces, el cambio es algo que debemos de claramente llevarlo como una constante en la vida, no solamente en tiempos de crisis. En tiempos de crisis el cambio se agudiza más porque nos obliga a adoptarlo sí o sí. Y la persona que constantemente ha estado pues en esa zona de confort, donde no le ha costado de repente buscar trabajo porque se lo han conseguido, le han hecho el favor, etcétera, por diversos motivos, es la persona que más sufre en tiempo de crisis porque está acostumbrada a estas aguas calmas, ¿no? A estas aguas tipo pantano, donde no se mueven, donde están estáticas. Entonces, en medio de una crisis, de una situación tan aguda, tan dramática, ¿no? Como la que estamos viviendo, el cambio representa pues ese impacto, ¿no? Que afecta incluso el ámbito emocional, ¿no? Es necesario entonces salir de aquella zona de confort, ¿no? Es necesario ver más allá de lo que ya estábamos acostumbrados a ver. Reinventarse es la oportunidad que te ofrece el destino de crecer hasta el infinito, ¿no? Reinventarse y convertir esta etapa en la mejor opción para crecimiento personal, pero también profesional, es fundamental. Llenarse de energía, de pensamientos positivos, que ayudará pues a tener la capacidad de encontrar solución a los obstáculos, de alcanzar una reinvención profesional, ¿no? Y para eso se necesita obviamente una evaluación interna y conocimiento claramente de las fortalezas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros queremos pues reinventarnos, sobre todo en tiempo de crisis donde prácticamente estamos obligados a hacerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Y si yo adopto, por ejemplo, pensamientos negativos, o sea, quiero reinventarme porque estoy obligada a hacerlo bajo esta situación, porque no me queda otra alternativa. Sin embargo, de forma constante, estoy con pensamientos negativos, estoy con pesimismo, estoy falto de energía. ¿Qué pasa? ¿Podré lograr ese cambio? ¿Podré lograr reinventarme realmente? No se va a poder, ¿no? Porque una de las cosas bastante importantes, ¿no? Dentro de la reinvención a nivel profesional es la actitud, ¿no? La actitud en el trabajo, la actitud en casa, la actitud en el relacionamiento, en cómo afrontemos la vida. Una persona que permanentemente está pesimista, no avisora un buen futuro a pesar de los obstáculos, es una persona que tarde o temprano puede caer en depresión, ¿no? Entonces, la actitud nos da esa diferencia, ¿no? Que a pesar de todo, vemos, ¿no? Con alegría, por ejemplo, que estamos sanos. Eso es importante frente a la situación de otras personas en la que ni siquiera salud tienen, ¿no? Entonces,
con el solo hecho de saber que ya estamos sanos, es claramente un regalo, ¿no? Es algo que de lo que muchas personas hoy en día no gozan, ¿no? Entonces, frente a esto, la actitud tiene que ser, pues, positiva, ¿no? Y abordemos en esa medida justamente el tema de la reinvención. Estoy sano, de repente tengo un techo donde vivir, tengo para comer, mi familia está conmigo. Entonces, hay cosas que hay que agradecer, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Al menos en estos tiempos de crisis donde hemos visto tanto drama, ¿no? Tantas pérdidas, eh, hay mucho, mucho, mucho que agradecer, ¿no? Bien. Para reinventarse es importante. Hay puntos, sin duda, importantes, como el establecimiento de objetivos reales. Si bien es cierto, la crisis nos orienta, ¿no? O nos obliga a reinventarnos. Pero el reinventarse también implica que establezcamos objetivos que se puedan lograr. Es decir, si yo pongo de repente mi negocio propio, ¿no? Quiero trabajar desde casa, entonces es imposible que de un mes a otro yo eleve pues las ventas en un 100%, es imposible que yo de un mes a otro gane el doble. O sea, el establecimiento de objetivos reales nos va a dar un crecimiento sostenido, ¿no? Porque si yo empiezo a ponerme objetivos que no voy a poder lograr, simplemente esto me lleva a frustrarme, ¿no? Entonces, en la medida en que yo siga, ¿no? Esa escalera y que peldaño a peldaño vaya subiendo, me va a fortalecer más, ¿no? Me va a motivar más, me va a incentivar más, va a permitir que yo como persona, como profesional, me sienta cada vez más realizada, ¿no? Pero en la medida en que sean pues objetivos reales, ¿no? No puedo pretender que del peldaño más pequeño suba de un solo salto al más grande, no se puede, ¿no? Hay también momentos en los que uno tiene que escalar poco a poco para lograr pues esa satisfacción, ese bienestar profesional. Conocer tus puntos fuertes. Hay cosas en las que muchas personas, sin duda alguna, no se desarrollan bien, ¿no? Y eso se veía, por ejemplo, antes, ¿no? Cuando los papás de repente un tanto que obligaban a los hijos a seguir carreras que no les gustaban, ¿no? Entonces, si de repente yo no me desempeño bien, ¿no? En la parte de matemáticas, entonces es imposible que yo siga una carrera de ingeniería. No tendría sentido, porque al momento de desempeñarla no lo voy a hacer bien. Es importante conocernos, saber en qué podemos desempeñarnos mejor, ¿no? Y es que en las cosas que a nosotros nos gusta está la raíz del éxito. Porque si vamos a hacer cosas que no nos gusta, tarde o temprano lo vamos a terminar dejando, porque no nos gusta, no nos interesa, no nos llama la atención, ¿no? Entonces tenemos que enmarcarnos, por ejemplo, si hablamos de emprendimientos o de negocios propios, enmarcándose en esos puntos fuertes que a nosotros nos hacen la diferencia frente a otros profesionales que también estén en nuestro rubro. Recordemos que solos tampoco estamos, ¿no? El reinventarse es importante porque nos permite estar en continuo aprendizaje, ¿no? Nos permite continuar aprendiendo, ¿no? Y es que el reinventarse nos exige actualizarnos también, ¿no? No es que solamente me quedo con lo que aprendí hace 5, 10, 15 años, ¿no? Entonces, justamente me obliga a seguir viendo pues otras opciones en términos de conocimientos, ¿no? Lo que de repente hace unos 5 años se enseñaba, hoy ya no es tan útil. Es más, lo que antes de la pandemia se venía enseñando, en algunas realidades ya no se aplica. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, hay que aplicar pues estas políticas sanitarias, ¿no? Estos términos de seguridad y cuidado, por ejemplo, en las organizaciones, ¿no? Hay nuevas políticas en torno al cuidado de los colaboradores dentro de las empresas para los que hacen pues trabajo presencial, por ejemplo. Hace unos meses, creo que fue en el mes de diciembre, el ministro de Educación decía, ¿no? Vamos a apostar porque los alumnos regresen de forma semipresencial, ¿no? A las aulas. Ahorita estamos en ese escenario. ¿Ustedes creen que en marzo necesariamente vamos a regresar a aulas? No se puede, porque encima nos están mandando a otra cuarentena. Entonces, no cabría la posibilidad, al menos ahorita, ¿no? Salvo que ya el otro mes desaparezca del todo el virus y sabemos que eso no va a ser así. Entonces, de ver esta posibilidad. Entonces, muchas de las cosas
que antes las teníamos por ciertas en temas de conocimientos, hoy ya quedaron obsoletas. Justamente de allí la importancia de que las personas continuamente se capaciten, ¿no? Continuamente entren a estos webinars, que muchas veces son gratuitos, a estas conferencias, como por ejemplo las que ofrecemos en CAMEX, a estos cursos que te van a permitir tener esta sostenibilidad, ¿no? En términos de conocimientos. Para reinventarse no es necesario compararse. Muchas veces hemos tenido, ¿no?, la mala costumbre, ¿no?, de compararnos con otras personas. Pero si él estaba así, ¿no? Un ejemplo, si él salió de la universidad igual que yo, ¿por qué a él le ha ido bien y a mí me ha ido mal? ¿No? O sea, no es necesario compararse porque las vidas son únicas, las personas son únicas, las decisiones de uno no necesariamente van a ser las decisiones del otro. Lo que le beneficia a uno no le beneficia al otro, ¿no? El entorno de uno no es el entorno del otro. Entonces, el andarse comparando es perder el tiempo, ¿no? Es disminuirse de manera personal y también profesional. Y no tiene sentido perder el tiempo en una comparación absurda porque las vidas no son iguales, las oportunidades no son iguales, ¿no? De repente aquella persona tuvo un padrino o de repente aquella persona pues tiene mayor facilidad de relacionamiento, ¿no? Y de repente la otra persona no, de repente la otra persona es muy tímida, de repente la otra persona se ha desarrollado en un entorno que no le ha sido favorable. Es decir, las comparaciones en cualquier término, son absurdas, ¿no? La práctica hace al maestro, tanto va el cántaro al agua que termina, pues, ¿no?, por rebalsarse, ¿no? Entonces, en este sentido, la práctica ayuda muchísimo, ¿no? Hemos visto cómo muchos de los inventos, por ejemplo, han necesitado años de práctica, han necesitado que muchas veces se realicen una y otra vez a pesar de las fallas, pero finalmente se logra, ¿no? Se logra este estatus en el que ya se puede, ¿no?, identificar, por ejemplo, un producto nuevo. Lo estamos viendo hoy en día con estas plantas generadoras de oxígeno, ¿no? ¿Quién iba a imaginar que de un momento a otro se tendrían pues que hacer tantos respiradores artificiales, tantas plantas de oxígeno y muchas de ellas elaboradas incluso por alumnos que aún ni siquiera terminan la carrera universitaria, ¿no? Entonces, la reinvención es sumamente importante teniendo en consideración todos esos puntos que ya les estoy manifestando, ¿no? Bien, la tecnología como aliada estratégica de la reinvención, ¿no? La clave es justamente la tecnología más las personas. Como ya les he mencionado varias veces, ¿no? La tecnología puede ser de punta, puede ser la mejor, puede ser la última, la más eficiente, pero nada de esto tiene sentido si no se cuenta con las personas adecuadas justamente para su manejo. La respuesta es que la tecnología digital es un eslabón necesario y fundamental para reinventar las empresas, pero no es posible lograrlo solo con el paradigma tecnológico. La tecnología de hoy puede, pues, impulsar el crecimiento y la rentabilidad de los negocios. La tecnología ha abordado muchos puntos en este ámbito de reinvención. Muchos de los profesionales que han apostado por un negocio propio y que incluso siguen buscando empleo, ¿no? Aun cuando han sido pues ya despedidos por esta crisis, han encontrado incluso, pero ¿han encontrado dónde? ¿Han encontrado en el periódico? ¿Lo han encontrado en la calle? No. Todo esto se ha encontrado con la base tecnológica. Hoy en día buscamos trabajo ¿dónde? En estas plataformas digitales, en estas plataformas donde hacen pues reclutamiento y selección de personal. Entonces, la tecnología ha sumado muchísimo, ¿no?, a cualquier tipo de reinvención, a los cambios que se vienen haciendo de forma permanente en el ámbito, por ejemplo, de recursos humanos, incluso, ¿no?, al poder elaborar estos respiradores artificiales, estas plantas de oxígeno. Todo ello requiere de tecnología. Entonces, la tecnología hoy figura como aquella aliada estratégica, vital para la reinvención. Anteriormente, años atrás, donde no existía pues este tema de tecnología,
Claro que también se ha hecho reinvención, claro que ha habido personas que se han reinventado, lógicamente, ¿no? Pero la tecnología da ese factor motor, ¿no? Frente a la adopción de nuevas formas de trabajo, ¿no? La penetración de tecnologías sociales basadas pues en herramientas tan importantes hoy en día como el Internet han cambiado profundamente la manera en que los usuarios se comunican entre sí. La tecnología le da a las organizaciones la capacidad de entender a los clientes mejor que nunca. La mayoría de las empresas no la aprovecha al máximo, pues no crean relaciones más profundas y duraderas que mejoren la lealtad del cliente significativamente. Y es así como, por ejemplo, las redes sociales influyen muchísimo en términos de demanda, pero también de satisfacción del cliente. Muchas veces las empresas no le prestan la debida atención, por ejemplo, a las quejas, a los reclamos y a las opiniones de sus clientes. Y es un graso error, ¿no? Porque las redes sociales te pueden levantar una reputación, pero también la pueden tirar al piso. Entonces, si yo veo que hay demasiadas quejas en términos de repente en redes sociales sobre un determinado producto, sobre un determinado servicio, pues yo como cliente nuevo voy a pensarla 1000 veces antes de comprarle a esa empresa, porque si hay demasiadas quejas es porque algo malo tiene que tener. Entonces, las empresas no se dan cuenta, ¿no?, del poder tan inmenso frente a esa situación. Muchas empresas como que la queja la dejan pasar, la dejan de lado, la dejan de costado y no le toman pues la debida importancia ni relevancia. El Internet es un mundo, es una ventana que te incorpora a nivel mundial. Entonces, si yo dejo que esa información negativa frente a mi organización, frente a mis servicios, frente a mi producto, continúe y yo obviamente no le doy solución, entonces voy a estar más propenso a que hayan más personas que duden, ¿no?, de mi organización, que duden de lo que yo estoy queriendo brindar, ¿no? Es por eso que vemos, por ejemplo, se ve muy constante esto al momento de hacer las compras. Cuando hacemos compras online, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No? Por ejemplo, estas tiendas por departamento. Muchas de ellas no llegan pues al tiempo, en el tiempo que estipularon o en el tiempo indicado. Cuando se les pide productos llegan incompletos o llegan cambiados o llegan en mal estado. Y las quejas, ¿dónde van a ir a parar? A la red. Es obvio. ¿Por qué? Porque muchas veces estas empresas ni siquiera se preocupan de poner canales telefónicos donde uno pueda llamar, hacer la consulta. Entonces, ¿dónde nos queda quejarnos? En la red, ¿no es cierto? Entonces, la acumulación de estas quejas y no darle, lo peor de todo, ¿no? No darle solución a las mismas, origina justamente que en medio de este tema y este concepto que queremos abordar de la reinvención, no nos sea para nada favorable, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos perpetuando el hecho de que una mala reputación sea una constante para mi organización. Bien, errores al reinventarse. Así como hemos visto por qué son importantes, qué factores tienen o inciden en términos pues, de reinvención, es también importante evidenciar dónde están los mayores errores al momento de reinventarse, ¿no? Tenemos el entorno tóxico. ¿Cómo nos queremos reinventar si estamos rodeados de personas que no nos suman emocionalmente, que no nos suman profesionalmente? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo volamos si ese tipo de pensamientos negativos, tóxicos, nos cortan las alas? ¿Cómo lo hacemos? No se podría, ¿no? Entonces, el entorno tóxico juega un rol fundamental, porque en un entorno que es permanentemente negativo, nosotros vamos a tener la misma tendencia a asumir el rol negativo. Entonces, si uno quiere volar, ¿no? Es momento de juntarse con aquellas personas que nos ayuden a volar, ¿no? No que nos corten las alas. Esperar la segunda oportunidad. A veces el miedo paraliza a las personas, paraliza a las organizaciones incluso,
¿no? No solamente a las personas, a las organizaciones, y esto lleva a tener pues esta tendencia a, a procrastinar muchas cosas, ¿no? A postergar muchas cosas. No, la próxima vez. No, mejor el otro mes. No, porque no la otra semana, ¿no? O sea, ¿para qué nos apuramos ahorita? Si igual estamos en cuarentena y vamos a seguir en la casa. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vas a empezar? ¿No? Entonces, esperar la segunda oportunidad es tirar una moneda al aire, porque no siempre hay segundas oportunidades. Muchas veces solamente el tren pasa una vez, ¿no? Hemos escuchado una letra de una canción, ¿no? Parecida a esa. Entonces, esperar las segundas oportunidades no siempre es lo bueno. Si uno se equivoca al momento de reinventarse o al momento de emprender, si bien es cierto, nos hemos equivocado, pero de esa equivocación también hemos aprendido. Todo nos sirve como base y como experiencia. Entonces, las equivocaciones o los errores no son derrotas, son bases para emprender de mejor manera, ¿no? De visualizar lo que realmente nos suma y de apostar por otras formas de trabajo. Bien, no llevar el proceso con optimismo. Como ya les decía, el tema de actitud es vital. Si yo de repente por ahí veo a una persona que pierde el trabajo y me dice, bueno, ¿tú quieres emprender? No sé, quisieras reinventarte, quisieras innovar. O sea, si yo veo a una persona así, no me va a dar ganas de innovar, ni de reinventarme, ni nada. La actitud tiene que ver mucho por cómo uno afronta las situaciones, sobre todo críticas, las situaciones de incertidumbre y las situaciones de miedo. Entonces, el optimismo, ¿no? Es parte de eso. Sabemos que estamos frente a una situación en la que dirían, pues, qué fácil, ¿no? Con tantas pérdidas, con tantas cosas que nos dan miedo, que nos dan incertidumbre, probablemente mucha gente sin empleo, sin trabajo, eh, y tantas cosas que hay. Sí, pero ¿no sería más nocivo tener toda esa situación y llevarla con negativismo? Porque en algún momento se puede caer hasta en una depresión, ¿no? Entonces sería más idóneo, sí, tenemos esa situación tan compleja, pero el llevarla con optimismo me da otra visión, ¿no? O una visión distinta, ¿no? Bien, tenemos también la falta de inteligencia emocional. Muchas veces se actúa por impulso. El reinventarse es cambiar, pero es cambiar para bien, es cambiar para un aprendizaje, ¿no? Entonces, los impulsos no ayudan, ¿no? Los impulsos nos hacen actuar muchas veces de forma contraria a lo que quisiéramos lograr, ¿no? Entonces hay que también poner paños fríos y evaluar bien, porque se ha visto, ¿no? Como en muchas oportunidades, sí, me quiero reinventar, tengo acá este pequeño capital y no tengo trabajo y estoy desesperado porque tengo que comer, tengo familia, y invierten eso y a las finales lo pierden todo, porque de repente invirtieron en cosas que hoy por hoy no tienen demanda, ¿no? Y al no tener demanda, obviamente no va a tener salida, ¿no? Y eso claramente va a influenciar, porque al perder todo el capital, peor va a ser, ¿no? Si antes ya estábamos con la preocupación, con el estrés, va a ser mucho peor ahora que ya no tenemos ni capital y encima estamos en la misma situación, ¿no? La comodidad frena la capacidad de reinventarse. Muchos hemos tenido la posibilidad, al menos dentro de los que mantenemos una trayectoria profesional, de conocer personas que siempre están sobre una zona de confort, que siempre están en esa comodidad, ¿no? De no querer poner un dedo fuera de ese ambiente porque si no les cambia el entorno, ¿no? Estas personas son las que justamente cuando llegan estas crisis donde no los salva nadie, ni los padrinos, ni los amigos, ni el conocido, ni nadie, es donde colapsan, porque no están acostumbrados a que el cambio sea una constante. No están acostumbrados a reinventarse, a transformarse, a querer buscar un crecimiento sostenido en el ámbito profesional. Entonces, este tipo de personas perecen,
¿no? Porque, lógicamente, me enfrento a una situación a la que nunca he tenido que enfrentarme, a la que para mí es desconocida, y como no tengo, ¿no?, la base, no tengo las armas, y siempre he querido que otros hagan por mí lo que yo he debido de hacer, entonces esto frena esta capacidad de reinvención, ¿no? Querer reinventarse sin un plan. Y esto va en relación directa con el tema de la inteligencia emocional, ¿no? Muchas veces queremos innovar, queremos emprender, pero no sabemos tampoco por dónde empezar, no evaluamos la situación, no vemos que hay cosas que de repente hoy ya no tienen la demanda de antes. Un ejemplo de esto, ¿no? Yo quiero emprender, yo quiero innovar, de repente, quiero ya ser mi propio jefe porque ya me despidieron, no consigo trabajo en ningún lado, y me voy a meter un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, al negocio de los uniformes escolares. La pregunta es, hoy por hoy, ¿hay salida de uniformes escolares? No, no hay salida porque los chicos van a seguir estudiando desde casa, ¿no? Y aún cuando regresen al entorno presencial, no lo van a hacer todos, porque hay muchos estudiantes con enfermedades que ya que son factores de riesgo. Entonces, el tema de volver al 100% en el ámbito, por ejemplo, de uniformes escolares no se va a dar. Al menos no por este año, al menos, ¿no? Quizás el otro con la vacuna. Y aún así se va a mantener ese mismo temor que tienen los padres de mandar a los hijos a estudiar, ¿no? Pero, por ejemplo, el invertir en, de repente, maquinaria, de repente, máquinas de coser, para hacer uniformes, no tendría sentido, porque los chicos van a seguir llevando sus tareas o este año escolar en casa, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy ya estaba la campaña escolar, hace un par de años, ¿no? En el 2019, incluso 2020, ¿no? Porque obviamente las clases empezaron en marzo. En estas fechas ya estaba la campaña escolar en boga, estaban los zapatos escolares, ¿no? Recordarán ustedes, ¿no? Las blusas, los uniformes, el tema de educación física, todo. Pero si hoy nos damos una vuelta por Gamarra, eso es lo que menos sale. Entonces no puedo pretender reinventarme bajo conceptos que no me van a dar soporte ni base y que más bien me van a llevar a la pérdida, pero así total, ¿no? Entonces hay que evaluar, ¿no? Hay que enmarcarse justamente en la innovación y el emprendimiento, pero desde un ámbito pues que tenga un sustento, ¿no? Bien, todo parte, como ya sabemos, de la idea, ¿no? Va creciendo, se va haciendo y luego ya tenemos aquella realización, ¿no? Todo parte de aquel punto sostenido, ¿no? Bien, ¿dónde está tu límite para reinventarte? Pues el límite eres tú, ¿no? Porque somos lo que nuestros pensamientos nos digan, ¿no? Entonces, si yo digo de forma constante, no sirvo para nada, no puedo hacer nada, no soy capaz de hacer nada, probablemente llegue un momento en que mi cerebro y mi mente se lo crea, ¿no? Pero si yo estoy constantemente diciendo, lo voy a lograr, yo voy a hacerlo, voy a al menos poner la primera piedra, ¿no? Voy a hacer el esfuerzo, si de repente me reinvento y no me va bien, lo voy a volver a hacer porque es la única alternativa de seguir adelante. Entonces, en algún momento el cerebro también asume esa actitud ganadora, esa actitud de crecimiento, de empeño, de motivación. Pero si constantemente vamos a estar, no puedo, no puedo, no puedo, en algún momento eso se adopta, ¿no? Bien, bien, vamos a pasar a la parte de casos prácticos. Uno de los ejemplos que son más notorios en el tema pues, de reinvención a nivel organizacional, vamos a pasar a la parte primero organizacional, ¿no? Es justamente de estas dos empresas, Blockbuster y Netflix, ¿no? Todos en algún momento, y hablo más o menos de los años 2000, más o menos por allí, supimos, ¿no? O sabemos lo que era Blockbuster. Era, porque ya no hay, ¿no? Y Blockbuster era una de las compañías más grandes de alquileres, pues, ¿no? De películas, por ejemplo. Pero Blockbuster tuvo un error catastrófico. Fue considerado uno de los peores errores a nivel organizativo, o a nivel organizacional, o a nivel empresarial del mundo, ¿no? Porque Blockbuster era el líder en este mercado, ¿no? Pero
no vio este ámbito de reinventarse, no adoptó justamente este comportamiento de cambio, y esto lo llevó pues a que se perdiera, ¿no? Muy contrario, fue Netflix que asumió esta batuta porque iba acorde justamente con el mercado. Y es que Netflix nace justamente de un usuario de Blockbuster, ¿no? El dueño de Netflix fue un usuario de Blockbuster, pues que estaba bastante molesto, incómodo, por ejemplo, por los costos de penalidad cuando se alquilaban los VHS, ¿no? O estas películas que venían en VHS. Entonces, él se demoró un día en devolver pues el video y Blockbuster le cobraba de penalidad $40, que eran altísimas, ¿no? Entonces él molesto es que empieza a investigar, empieza a diseñar, forma alianza con otros compañeros y establecen pues esta forma, ¿no? De proporcionar el mismo servicio de películas, pero en plataformas digitales, ya no con alquileres que eran carísimos cuando hay penalidad también, sino en plataformas digitales. Entonces, cuando Netflix le hace la propuesta a Blockbuster para que hagan alianza, Blockbuster dice, no, yo estoy bien así como estoy, a mí lo que me da dinero es las penalidades, ¿no? Así que yo no quiero entrar al negocio contigo porque me parece una locura lo que tú estás haciendo, no creo que tenga futuro. Entonces Blockbuster no vio, ¿no? Aquel futuro que justamente conllevaba al ámbito digital, ¿no? Entonces, sin duda alguna, las diferencias saltaban pues a la luz, ¿no? Eh, el acceso de Netflix se daba desde casa, mientras que el acceso a las películas de Blockbuster necesariamente nos llevaban a tener que ir, por ejemplo, a las tiendas, ¿no? De forma física. Entonces la pregunta es, allí, ¿a quién elegiríamos? Obviamente a lo que se brindaba en casa. Desde ahí ya venía el plus, ¿no? De que estaba en un ámbito digital y se tenía que dar desde casa, entonces en ese sentido ya no se necesitaba pues movilizarse hasta las tiendas de Blockbuster. Otro punto fundamental fue que Netflix contaba con catálogos donde tenía pues la lista de películas de repente que iba o que tenía, ¿no? En cartelera o que podía pues transmitir, mientras que Blockbuster no contaba con esos catálogos, ¿no? Al menos no desde el ámbito digital donde ya todos teníamos pues acceso, ¿no? Entonces, las suscripciones en Netflix, bueno, tenían una paga mensual mínima comparado a la paga de Blockbuster, aun cuando era incluso en base a las penalidades que eran carísimas, ¿no? Y por otro lado, pues en el caso de Netflix se veía desde el mismo televisor, ¿no? O desde la computadora, e incluso ahora se ven desde móviles. En cambio, en Blockbuster se necesitaba sí o sí un dispositivo donde ingresar este formato de VH, ¿no? Entonces, y este dispositivo era caro también, ¿no? No era tan cómodo. Entonces, las diferencias saltaban a la vista. Y Netflix logró posicionarse en el mercado en ese ámbito, destronando a Blockbuster. Cuando Blockbuster se dio cuenta, reaccionó y evidenció que Netflix pues iba en su vida, ¿no? Frente a las millonarias ganancias que tenía, ¿no? Por este concepto de transmisión digital, ahora pues tienen streaming, ¿no? Ya prácticamente Blockbuster estaba desapareciendo, ¿no? Entonces, sin duda alguna, ¿no? El no reinventarse, el no acceder y sucumbir al cambio, justamente dio como consecuencia o como resultado que Blockbuster desapareciera del mercado, ¿no? Bien. Otra empresa que no se reinventó y que cayó en medio de esta situación fue Kodak. Kodak era una marca que ni bien escuchábamos, era la marca, ¿no? Era la marca. Hace años era el mayor referente en temas, pues, de fotografía, por ejemplo, ¿no? Escuchar Kodak era, pues, símbolo de marca, de presencia, de algo, pues, bueno, ¿no? Pero, sin embargo, no se adecuó, no se reinventó, no
no asimiló los cambios que se venían. Las fotos, ustedes sabrán que antes pues había este término de revelado, ¿no? Y tenían que comprar unos cartuchitos y ponerlos, bueno. Pero Kodak no vio venir, ¿no? Aquella tecnología, ¿no? Aquella demanda frente, por ejemplo, a fotografías que luego tendrían que subirse a las redes sociales. Entonces, las fotografías ya el público no solamente demandaba que se revelaran y tenerlas pues en nuestra casa, ¿no? Imprimirlas, de repente, ya no, el público, los usuarios, los clientes, ya no querían solamente fotos para uno mismo, sino fotos para querer compartirlas, ¿no? Y es así que ahora, por ejemplo, tomamos pues una foto en el celular, ¿no? Y automáticamente se puede subir a Facebook, a Instagram, ¿no? Entonces necesitábamos esa tecnología que Kodak no asumió, no se reinventó, ¿no? Entonces ellos siguieron con la misma estructura, ¿no? De tomar fotos y revelarlas, ¿no? Entonces, el no adecuarse, el no reinventarse, el no acceder a estos cambios, justamente llevó a Kodak, ¿no? Al declive, ¿no? Bien. Hemos visto a nivel, pues, organizacional la importancia de reinventarse, pero también lo vemos a nivel personal, ¿no? Y vemos, por ejemplo, acá a Lady Gaga. Y es que muchos de los personajes que nosotros vemos hoy en día por televisión y los vemos como incluso referentes, no lo han pasado del todo bien. No es que hayan sido de un momento a otro estos personajes tan importantes que ahora son. Han tenido que pasar por obstáculos, ¿no? Que incluso los ha llevado pues a pensar en dejar en algún momento lo que estaban haciendo. A Lady Gaga le dejó su discográfica, ¿no? Su sello discográfico, y el primer sello discográfico, y no apostó por ella. Dijo que no, que lo que ella cantaba de repente no era, no se ajustaba a lo que ellos querían. Es así, ¿no? Que ella siguió tocando fuerzas, siguió evidenciando y sosteniendo esta capacidad de resiliencia, y ahora, ¿no? Ha ganado pues este Grammy, ¿no? Fue antes de la pandemia justamente, y ahora es catalogada como una de las cantantes más ricas, ¿no? A nivel mundial. Entonces, aquella disquera, ¿no? Aquel sello discográfico se habrá pues arrepentido de no tenerla en sus filas, ¿no? Entonces, pero ¿qué conlleva a una persona, a pesar de los obstáculos, a pesar del cierre de puertas, a seguir persistente y de forma constante, ¿no? Justamente el reinventarse de forma continua, ¿no? Querer apostar por uno mismo, a creer en uno mismo, ¿no? Era uno de los factores importantes en términos de reinvención. Si ella no hubiese creído en sí misma, probablemente a la primera cerrada de puerta hubiese dicho acá me quedo y no sigo más, ¿no? Bien. Walt Disney. Walt Disney, antes de fundar pues esta marca que ahora es a nivel mundial, ¿no? Lo despidieron. Y cuando lo despidieron, le dijeron que a él le faltaba imaginación y que no tenía buenas ideas. Imagínense al creador de todo el imperio Disney diciéndole, no tienes buenas ideas, ¿no? Y te falta imaginación. Dicho sea de paso, muchos de sus negocios fracasaron antes del lanzamiento de aquellas películas que definieron su trayectoria, ¿no? Entonces, la pregunta es, si le habían dicho que le faltaba imaginación, ¿él se quedó ahí realmente? Él apostó por decaerse, por ser negativo, por ser pesimista. De repente sí, me dijeron que no sirvo para nada y no sirvo para nada. ¿Él optó por eso? No, ¿no? A él le dijeron no sirves, ¿no? O no estás dentro de lo que nosotros buscamos, y él siguió en esa línea, reinventándose, y no hizo una sola cosa, ¿no? Él hizo también varias películas. Entonces, no era cualquier cosa tampoco, ¿no? Tenemos a Steven Spielberg, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar de Steven Spielberg? A Steven Spielberg le rechazaron en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California varias veces. Pasó a crear el primer éxito taquillero, ¿no? Como Tiburón, ¿no? Muchos de ustedes de repente lo han visto. Ha ganado 3 premios Oscar, 4 Emmy, 6 Globos de Oro, y sus 27 películas han ingresado más de 9.000 millones de dólares. Entonces,
si no nos reinventamos, si de repente asumimos lo primero que nos digan o que nos hagan, como por ejemplo rechazarnos, entonces probablemente no gozaríamos, ¿no?, de todas estas películas que ha hecho Spielberg y todas taquilleras, ¿no? Entonces, aquí nos damos cuenta cómo los obstáculos no necesariamente son impedimentos, ¿no? El obstáculo es el rechazo, pero no necesariamente me está impidiendo seguir con mis sueños, con mis proyectos, con lo que yo había en algún momento visualizado en un futuro. Tenemos a Rowling, ¿no?, que era pues una madre soltera, que en el Reino Unido dependía, ¿no?, de ayudas sociales, de lo que el gobierno les da cuando están pues desempleados, ¿no? Y es así que ella empieza a escribir el libro de Harry Potter, ¿no? Ahora es conocida pues a nivel mundial por la saga que tiene de Harry Potter y se ha convertido en la primera escritora multimillonaria, ¿no? Porque ya sabemos que Harry Potter vendía millones a nivel mundial, ¿no? Entonces, era una persona que incluso esperaba la ayuda del gobierno porque no tenía ni siquiera dónde vivir, ¿no? Entonces, por eso yo les decía, la actitud denota mucho de una persona. ¿Qué hubiese pasado si constantemente yo hubiese dicho, no, no sirvo, no, el gobierno me tiene que apoyar porque yo estoy en la ruina, estoy en la pobreza y no me puedo reinventar y no puedo seguir adelante? ¿Qué hubiese pasado? No gozaríamos de estas sagas que han sido pues muy, muy, muy bonitas, ¿no?, en Harry Potter. Tenemos al coronel Sanders, ¿no?, que le despidieron decenas de empleos antes de que fundara pues este imperio de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Entonces es así que él empezó vendiendo este pollo frito por todas las ciudades de Estados Unidos y se convirtió justamente en la franquicia que hasta la actualidad sigue vigente y en una de las más famosas del mundo. Es así que incluso, ¿no?, el coronel Sanders impulsó justamente este negocio a los 65 años, ¿no? Entonces, eso de que yo ya no voy a innovar, no me voy a reinventar, no voy a estudiar porque de repente ya estoy viejo, es mentira, ¿no? Porque vemos cómo personas han logrado hacerse multimillonarios aún sin importar la edad. Tenemos a Thomas Edison, ¿no? Los profesores de Thomas Edison le dijeron que era, palabras mayores, demasiado estúpido para aprender nada, ¿no? Y es así, ¿no?, que después de eso, dice, empezó una época desalentadora, durante la cual pues Edison fue despedido de sus 2 primeros empleos por no ser suficientemente productivo. Pero cabe resaltar que esa persona que supuestamente no era productiva, inventó el foco, o inventó la bombilla, y entre ellas 10 inventos más, ¿no? Entonces, veamos y sepamos y conozcámonos nosotros mismos y sepamos de qué estamos hechos. No siempre lo que nos dicen otros es lo más correcto, ¿no? Albert Einstein, ¿no? Cuando era niño, Albert Einstein tenía pues problemas para poder comunicarse, ¿no?, y aprender de manera tradicional. Está claro que los problemas de comunicación no limitaron en términos pues de comunicación, ¿no? Y al final pues logró este premio Nobel de Física, ¿no? Si hiciéramos todas las cosas de las que somos capaces, literalmente nos sorprenderíamos a nosotros mismos. Thomas Edison, ¿no? Entonces, es importante para poder reinventarse, creer en nosotros mismos, ¿no? Hay que escuchar las opiniones que sumen, ¿no?, a nuestro crecimiento y no las que nos limiten, ¿no? Y tenemos que estar en plena disposición de abordar el cambio continuo. Bien, es todo por hoy. Les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.